Buen día, yo soy el ingeniero Javier Bertolio, trabajo en el grupo de extensión y experimentación para la agricultura familiar de la estación experimental de INTA Corrientes, básicamente en cultivos industriales para la agricultura familiar, mandioca, caña de azúcar, batata. En este caso queríamos hablarle del cultivo de mandioca, el cual es un cultivo de mucha importancia a nivel regional para la agricultura familiar, ya que lo mismo lo utilizan como raíces para consumo en fresco, ya sea autoconsumo o venta, así como también para la obtención de almidón artesanal. Es un cultivo que dura aproximadamente 9 meses su ciclo y a partir del cual los productores pueden dejarlo debajo de la superficie del suelo unos meses más para poder obtener almidón artesanal durante un periodo más prolongado. Una de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo es la colección de variedades de mandioca. Contamos con 26 materiales diferentes, algunos más orientados para la producción para el consumo en fresco y otros con mayor contenido de almidón, que serían con mayor orientación hacia la agroindustria para la producción de almidón artesanal. El objetivo de la línea de trabajo, además de mantener la diversidad genética del cultivo, es contar con un banco a partir del cual se pueda obtener material de calidad, con sanidad e identidad genética conocida, para ser entregado a productores familiares para el inicio de un lote de producción. Actualmente en la chacra de los productores se tienen réplicas de la colección, particularmente de aquellas variedades que le resultan de interés al productor por su mayor contenido de almidón o por mayor rendimiento de raíces. También se vienen llevando a cabo ensayos de nutrición en el cultivo, contrastando la fertilización con fertilizantes de síntesis química, biofertilizantes y contrastando con el cultivo sin fertilizar.